Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Hoy varios temas a tratar en este programa, quizás el más importante de toda la semana, las tres causales. Sí, y también las vacunas. Con Sí, ese claro. millón que llegó, se reactiva con fuerza la vacunación. Varios casos también en la justicia. Vamos a hablar de la coerción a Leonardo Faña, también del tercer interrogatorio a Jason García Castillo, pareja de Kimberly Taveras, y también el interrogatorio a Carlos Amarante Barete, ministro de Educación. Y claro, de la Cámara de Cuentas actual, y también vamos a hablar de la Cámara de Cuentas futura, así como del Defensor del Pueblo. Ese es el menú de hoy. Regresamos en un momento. Ya volvemos. Esta semana hubo varios temas interesantes en la justicia y comencemos por el de Leonardo Faña, el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, a quien le dieron 2 meses de prisión como medida de coerción bajo la acusación de agresión sexual contra una empleada. Y este caso es un buen ejemplo de la necesidad de un ministerio público independiente como el que ahora tenemos, porque es un funcionario importante del gobierno, un dirigente del partido que está en el gobierno. La mujer que lo acusó retiró la querella y sigue la investigación, porque eso es lo que dice el código, eso es lo que dice la ley. Si usted pone una querella contra una persona y es sobre un hecho criminal, usted puede retirar la querella y tiene que seguir la acción del Ministerio Público. Es lo que dice la ley, pero Sí, eso casi nunca se ha hecho aquí. Bueno, en otros tiempos, siendo un funcionario, eso se caía ahí mismo. Pues no, claro. ha Pero continuado la investigación y fíjate, todavía no se sabe si irá a juicio de fondo y tendrá que pagar por eso. sí, bueno, 2 meses de prisión preventiva, ya él fue trasladado a la cárcel de Najayo Hombres. Y hay que decir varias cosas sobre esa audiencia donde se le conoció medida de coerción. Primero, que estuvo una multitud fuera de la Procuraduría General de la República en el Centro Los Héroes, que fue a brindarle apoyo a Leonardo Fañas y que dieron declaraciones, y que luego a su salida de la audiencia él habló de un complot político para hacerle daño, acusó a funcionarios de la ex administración, pero uno no entiende porque el Ministerio Público cambió y cambió el gobierno. Entonces dice que es como una componente entre ex funcionarios y funcionarios actuales. Vamos a escuchar lo que dijo Leonardo. En el gobierno pasado, aunque lo enfrenté a ellos, nunca pudieron meterme preso. Pero en mi gobierno, José Ramón Peralta, Danilo Medina, en contubernio con algunos personajes de mi gobierno, algunos personajes de mi partido y personajes del Ministerio Público, trancaron mi cuerpo, pero no podrán trancar mi pensamiento. Leonardo Faña no se ayuda él mismo, No. porque él ha elegido medios de defensa extrajurídicos que en definitiva no me parece que le vayan a aportar nada positivo en este Pero proceso. no se refiere al caso en cuestión, porque el caso en No, exacto. cuestión Entonces, no tiene que ver con el ajo, no tiene que ver con importaciones, ni con corrupción del gobierno pasado o del gobierno actual. Es una acusación por agresión sexual. Es por eso la acusación. exactamente. Entonces, ¿a qué apela él? ¿A mítines? Yo no sé quién es que le ha dicho a él. Y mira, el otro acusado de lo mismo, que es el que era, se llama Ramón Gómez Díaz, Uh -huh. que Antonio Gómez Díaz, que era el director regional de aduanas en Santiago, que está acusado de lo mismo y que está en la justicia, hace lo mismo. Él lleva un meeting cada vez que tiene que comparecer. Entonces, ¿de dónde se sacan o quién les dijo que para salir de un proceso judicial lo que hay que llevar es
seguidores políticos que lo aplaudan. Eso número uno. Número dos, él también dijo que tenía una huelga de hambre. Aseguró que tenía 6 días sin comer. Mira, un atleta joven, sano completamente, pasa 6 días sin comer y llega deteriorado a la sala de audiencia. Pero claro. Y si hubiera sido así, tenían que haberle puesto un médico, bueno, en Suero, fin. de todo, claro. Pero él habló muy duro. Ustedes lo Sí. vieron ahí hablando, ¿verdad? Eso no parecía de una persona que tenía 6 días sin comer. Pero bueno, vamos a creerle, vamos a hacerle el favor de creerle. Hay otras cosas. Inventarse esa trama es una cosa tan insólita, tan increíble. Oiga, que para llevarlo a la justicia a él, se confabularon Danilo Medina, José Ramón Peralta, y dice él, mi propio gobierno, mi propio partido y el Ministerio Público. Sí. Pero ven acá, ¿y quién es él? Para que haya unido al PLD y al PRM. Mira, en su contra. Ya veremos, según vaya avanzando el caso, los elementos probatorios que presenta el Ministerio Público, pero evidentemente la jueza encontró elementos suficientes para dictar la medida de coerción. Otro Sí. que ha sido interrogado nueva vez esta semana es Jason García Castillo, la pareja de Kimberly. Hijo de Josefa Castillo. Exactamente, la pareja de Kimberly Taveras y además hijo de Josefa Castillo. Es la tercera vez que es requerido por la Procuraduría. Vamos a ver. Pero estamos en un procedimiento donde el sumario es secreto. No ha habido desahogo probatorio, no hay una formulación de cargos concreta, entonces el sumario tiene que mantenerse en estricto secreto para beneficio del procesado, tanto como para el beneficio de la investigación. Recuerden que el Ministerio Público tiene un principio de objetividad, de averiguar la verdad o presentar cargos al final. Entonces estamos ahora mismo en una etapa muy preliminar, entonces vamos a respetar esa parte para que el Ministerio Público pueda hacer su indagatoria con completa libertad. Bueno, y por primera vez fue convocado a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, Carlos Amarante Barret, ex ministro de Educación y además integrante del comité político del PLD. Hay varios integrantes de ese comité político que han ido a varios interrogatorios y que lo siguen interrogando. A su salida, él explicó lo siguiente. Un tema relacionado con mi gestión al frente del Ministerio de Educación. Entonces, entramos en un proceso de hacer las aclaraciones que ellos nos piden. Bueno, lo que vemos es que la Procuraduría no ha parado las investigaciones, los interrogatorios de distintos casos de corrupción, de declaración jurada de patrimonio y de todos estos casos, del caso Odebrecht, que también ha tenido avances esta semana. Así que esperamos ver los resultados de todas esas investigaciones y de todos esos expedientes. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con la vacuna. Bueno, esta semana el gobierno dio a conocer las disposiciones de medidas de restricción para la Semana Santa, específicamente viernes, sábado y domingo santo, con un nuevo decreto de toque de queda para estos días, empezando a las 7 de la noche, pero tal vez lo que yo considero más importante, el tema de la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en lugares públicos durante estos 3 días, que son los días de más movilización de la población, donde más personas se trasladan al interior, a balnearios y a diferentes lugares. Durante esos 3 días, la venta de bebidas alcohólicas va a estar prohibida al público y es una medida para tratar de evitar las aglomeraciones de personas que se dan sobre todo cuando la gente está en espacios de diversión. Bueno, es que la medida es buena porque así como tú pones un poco de azúcar y se juntan muchísimas hormigas alrededor,
Así es el alcohol con los seres humanos y más en este país. Y más con el dominicano, sí. Exactamente. Entonces, ese es un aglutinante. Y ese ha sido el común denominador de la casi totalidad de las imprudencias que se han cometido a lo largo de la pandemia. En Claro, este año. mira, hay que recordar que todos los picos que hemos tenido en el país han estado relacionados con movilizaciones grandes de personas. Léase proceso electoral y fiestas navideñas. Entonces, como Semana Santa es un periodo de grandes traslados de personas, hay que tomar medidas específicas y a pesar de que la vacunación haya iniciado, no podemos bajar la guardia. Mira cómo están, mira, en este momento hay una situación complicada en Francia, a pesar de que ya ellos también empezaron la vacunación, están cerrando París esta semana. En Italia. Chile también, Chile, que es el país que más ha vacunado en toda América Latina, también tiene un problema de aumento de casos y es la relajación de la gente después de que empiece el proceso de vacunación, que entiende que ya esto se acabó y que ya podemos relajarnos. Exactamente. Así que muy buena medida esa. Entonces, la gran noticia, la gran buena noticia es que llegó 1.050.000 dosis de vacunas de China. Y la verdad es que con esto ahora se puede reactivar el plan de vacunación que estaba casi nulo en los últimos días, porque reservaron una cantidad de dosis de las que tenían antes del cargamento anterior de 768.000 vacunas para la segunda dosis, que comienza a ponerse esta próxima semana de manera masiva. La semana que viene, exactamente, la comienzan a poner. De los primeros que se vacunaron, que fueron los trabajadores de la salud. Mira, y ya la otra semana. Según el presidente Abinader, con este lote que llegó esta semana, se va a poder completar la primera fase del programa de vacunación completo. Léase, faltan todavía los militares y policías y el segmento de mayores de 60 años. Con este cargamento que llegó, se espera que se pueda vacunar a toda la primera fase completa con sus 2 dosis. Exactamente. Entonces, ya hay vacunas para la segunda dosis de todo el que se la puso antes y hay para continuar agregando esa población a las inmunizaciones tan necesarias para ponerle freno a la pandemia. Mira, vamos a ver el momento en que llegaron las vacunas y el agradecimiento que dio la vicepresidenta Raquel Peña a China. Y vamos a hablar de eso. Queremos agradecer una vez más en la persona del señor embajador de China a la República de China, quien ha permitido que pudieran llegar en el día de hoy 1 millón de vacunas Sinovac y 50.000 vacunas Sinopharm. Las últimas 50.000 que yo les menciono han sido donadas por la República de China. Agradecemos inmensamente, es una muestra de solidaridad del país de la República de China con la República Dominicana. Y veamos ahora entonces el tuit que puso el presidente Abinader dándole las gracias a China. Sí, al presidente Xi Jinping. Y es que hay que hacer un conteo. República Dominicana ha comprado millones y millones de dosis de vacunas, más de 30 millones de dosis de vacunas. ¿Y qué sucede? Que, por ejemplo, de los 10 millones que se le contrataron a AstraZeneca de su laboratorio de Europa, no ha llegado la primera dosis. De los 8 millones que se contrataron a Pfizer, no ha llegado la primera dosis. De las que nos tocan a través del sistema COVAX, no ha llegado la primera dosis. Y las que han llegado son las dosis de China, más de 1 millón de dosis, bueno, 1.800.000 casi dosis desde China, y las de AstraZeneca de la India, de las producidas por el laboratorio Covishield. Léase que las únicas vacunas que han llegado a este país han venido de Asia. ¿Sí? A pesar de que las primeras que se compraron, como tú muy bien dijiste, AstraZeneca y Pfizer, son 2 farmacéuticas que están en países tradicionalmente aliados, ¿verdad? Estados Unidos
y el Reino Unido. Pero resulta que de donde vienen vacunas es de China. Y China, que lo hace, bueno, qué bueno que nos ayudan, porque son vendidas, la mayoría, ellos también donan, pero la mayoría son vendidas. Pero en esta situación se agradece que las vendan, porque los otros, no, después de pagadas, no nos las han mandado. Entonces, hay un juego político importante entre las potencias en América Latina. Donald Trump no viajó no visitó ningún país de América Latina durante su presidencia. Bueno, dijo que estos eran países letrinas. Mientras Xi Jinping ha venido a este continente en el mismo periodo que Trump fue presidente, como 4 veces. Entonces están haciendo su tarea. Aquí habíamos aceptado una posición que Pompeo habló de eso y todo eso, de decir que la nueva tecnología de 5G, que los chinos entraron delante de todo el mundo con la 5G para la telefonía celular, que eso era tecnología sucia y el país se comprometió a desarrollar 5G con tecnología limpia, la de los Estados Unidos. Sin embargo, fíjense cómo son las cosas y los chinos sabiendo aprovechar la oportunidad, haciendo un sacrificio, porque los 1.500 millones de habitantes que tiene China están esperando vacunas. Sí, claro, también, pero ha sabido usar muy bien la diplomacia de las vacunas China, porque no es solamente aquí en República Dominicana, ha sido toda Latinoamérica. Las vacunas chinas son las que predominan en este momento en toda Latinoamérica. Si se ha podido avanzar en países igual que aquí, en el resto de la región, ha sido gracias a la vacuna china. Hay que decir que después del otro millón que llega a fines de este mes, entonces en abril están programados 4 millones de vacunas y en mayo 4 millones más. Y claro, ahí será cuando tome verdadera velocidad la campaña de vacunación. Y además que ha demostrado el gobierno chino y las farmacéuticas chinas que es posible cumplir a tiempo, que se puede ser cumplidor. Porque nosotros también teníamos contratos que debieron haber ya entregado primeras partidas con el tema de AstraZeneca y con el tema de Pfizer, y no han entregado, y no se sabe además cuándo van a entregar. Eso no tiene ni fecha. Exactamente. Ni fecha, a pesar de que están pagas. Las acapararon los aliados. Así mismo. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema más importante de la semana, las 3 causales. Esta semana el tema de las 3 causales ha sido el más importante en todo el país por el debate que genera y la exigencia que se le ha estado haciendo tanto al Congreso como al presidente Luis Abinader de que se apruebe un código penal con las causales. Eso en el caso de los congresistas y en el caso del presidente de que si no ocurre de esa manera, pues observe el código penal. Se lo han recordado de varias maneras la posición que asumió tanto Luis Abinader como el Partido Revolucionario Moderno de apoyo a las 3 causales. Y llama mucho la atención cómo esa posición al parecer ha ido cambiando. A pesar de que si tú les preguntas de manera personal, todos dicen que están de acuerdo. El presidente dice que está de acuerdo, todos los diputados del PRM a los que tú le preguntas si están de acuerdo, te dicen que están de acuerdo también de manera personal, pero a la hora de votar, entonces parece que votan distintos. Eso ocurrió, por ejemplo, en la Comisión de Justicia, cuando votaron el informe, que todavía no se ha presentado al Pleno, pero que ya se sabe qué es lo que va a decir, porque ellos mismos lo han anunciado, que no van a incluir las 3 causales. Entonces, ¿cómo es que de manera personal todos dicen que sí, que ellos están de acuerdo, pero a la hora de votar no? Es como si hubiera una línea partidaria o una presión muy importante. Bueno, sobre esto, hasta el programa de gobierno del PRM lo prometía. Fíjate, vamos a ver lo que decía el programa de gobierno del PRM. Y lo voy a decir, lo voy a leer textualmente aquí. Dice lo siguiente, textual:
El PRM está convencido de que para materializar una visión de desarrollo basada en derechos, hay que garantizar la igualdad y participación de las mujeres, para lo cual se establecerán políticas deliberadas que les garanticen la plena titularidad de sus derechos y que desmonten las barreras institucionales, económicas, culturales y políticas que limitan su desarrollo. La persistencia de la penalización absoluta en el Código Penal de la interrupción del embarazo, aún en el caso del riesgo de la vida de la madre, es una de las principales problemáticas que caracterizan la situación de las mujeres en el país. Eso decía el programa de gobierno del PRM. Esta es una disputa muy enconada y no aquí. Eso ha pasado en todos los países, en la mayoría de los cuales se ha despenalizado. Solo quedan 5 países en todo el mundo con una prohibición absoluta y entre esos 5 está República Dominicana. Después en el resto del mundo se ponderan excepciones, por lo menos. Sí, en todos los países. Eso ha sido una polémica prácticamente sin solución y se ha solucionado legislando en ese sentido. Ayer fue, no, creo que fue antes de ayer. Bueno, cuando fuera, el expresidente Leonel Fernández dijo que el tema de las causales terminarán en el Tribunal Constitucional. Y tiene razón. Si no las aprueban, si aprueban el Código Penal y dejan la penalización completa para todos los casos, los que defienden las 3 causales van a llevar eso al Tribunal Constitucional. Y sí, que eso se ve ya remoto, difícil. Si incluyen las 3 causales, entonces son los sectores. Serán los grupos religiosos, sí. Los que lo van a llevar al Tribunal Constitucional. Pero eso tendrá el tema mucho tiempo. Y mientras tanto, el problema es que ya tenemos experiencias, por ejemplo, como la de Esperancita, que murió porque esa joven estaba embarazada, le diagnosticaron cáncer, tenían que darle quimioterapia, no le permitieron interrumpir el embarazo, que era necesario para la quimioterapia. Bueno, y se murió, pero se murió Esperancita y se murió también la criatura. Y no es el único caso, han habido muchísimos casos. Mira, por ejemplo, el periódico Hoy reseñaba el caso de una joven que tenía falsemia crónica, debía ser interrumpido su embarazo para poder salvarle la vida. No lo interrumpieron y murió ella y murió la criatura. Murieron ambos. Murieron ambos. Entonces, ¿qué sentido tiene por defender una, perder las dos vidas? Entonces, mira, con respecto a lo que dice el expresidente Leonel Fernández, que también observó el código, dicho sea de paso, cuando él era presidente. Y Danilo también. Y Danilo también. Cuando Danilo lo observó, Abinader apoyó esa decisión de Danilo. Esa observación y llamó a sus legisladores, los llamó a los legisladores del PRM a que aprobaran las 3 causales, lo que dice ahora que no va a hacer. Entonces, mira, vamos a ver lo que dijo el expresidente Leonel Fernández y luego hablemos sobre ese campamento que ya tiene más de una semana frente al Palacio Nacional. En el caso dominicano no habrá derecho al aborto porque la Constitución establece, ¿verdad?, lo que es la vida desde su concepción hasta la muerte. Lo que se está discutiendo son casos excepcionales en los cuales esas 3 causales ha de determinarse si el aborto sería legal. Bueno, muy bien, que llegue si tiene que llegar y que se decida si se tiene que decidir. Por cierto, recientemente en Colombia fue el Tribunal Constitucional quien aprobó las 3 causales en Colombia, porque esa puede ser otra vía, a través de la vía legislativa o a través del Constitucional. Bueno, mira, pues sí. Participación Ciudadana se manifestó también acerca de este tema y planteó que Abinader debe ejercer liderazgo para que se aprueben las 3 causales en el Congreso. Rara vez disentimos de Participación Ciudadana. Aquí hay separación de poderes. No es sano que el Poder Ejecutivo ejerza liderazgo sobre el Congreso. Son 2 poderes independientes.
A lo que sí se deben los legisladores del PRM no es al liderazgo del presidente de la República, es a lo que prometieron en su programa de gobierno, Claro. que ya leí lo que dice, ¿verdad? ¿No? Y a lo que se comprometió la comisión ejecutiva del partido, porque eso fue una decisión tomada en asamblea del PRM, la de apoyar las 3 causales. Es una decisión institucional del partido. Así mismo, entonces, tampoco procede hablar de referéndum. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales no pueden ser objeto de lo que elija una mayoría en un referendo. Vamos a suponer que la mayoría diga que al que lo encuentren robando, que lo maten ahí mismo. Tú sabes que si eso lo preguntan aquí, la mayoría diría eso. Claro, pues no se puede. Pero no se eso puede entraría en franca porque contradicción con derechos fundamentales. Exactamente. Bueno, y a pesar de que la comisión de juristas que designó el Poder Ejecutivo recomendó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que incluya las 3 causales en el Código Penal, entonces el presidente Luis Abinader da estas declaraciones. Ese no es un tema ni siquiera del partido, ese es un tema que divide a la bancada de cada una de las organizaciones representadas en el Congreso. Nosotros estamos esperando cuál va a ser la decisión del Congreso y ahí después daremos nuestra opinión. Bueno, el presidente Luis Abinader dice que no va a presionar a los legisladores. Muy bien, pero en sus manos está observar el Código Penal, si llegara sin las causales. Y ahí no tiene que presionar a nadie más que a él mismo. Porque eso es una facultad de él. Eso es lo que él puede hacer. Claro. Y esa es su facultad. No presionar a los legisladores ni mucho menos. Pero eso sí, que bueno, ya tú lo dijiste. Eso lo hizo Leonel Fernández cuando era presidente y eso lo hizo Danilo Medina cuando era presidente. Cuando Danilo Medina observó el código sin las causales, Abinader apoyó la decisión de Danilo Medina. Pero que es muy sospechoso, extremadamente sospechoso, que diputados que siempre han dicho que están de acuerdo con las causales, incluido el propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, cambien de posición y que no haya una línea partidaria. ¿Qué me están diciendo entonces con eso? ¿Que no era por convicción antes o que sí es por convicción ahora? No, alguien está mandando esa posición para que la apruebe su partido. Bueno, y es evidente que esto está en manos del PRM. El PLD ha seguido con su posición de apoyo a las 3 causales y el que se ha echado para atrás es el PRM y sobre ellos es que va a caer la responsabilidad. Bueno, ellos habrán dicho, bueno, ya nos ganamos a este grupo, ahora vamos a ganarnos al otro. Pero es que se lo ganaron ¿cómo? Ellos están muy calientes con el sector social, porque acuérdate lo que hicieron con el pacto eléctrico. Se van a terminar echando el sector social entero en contra. De eso vamos a hablar en el próximo segmento, porque esa misma actitud es la que está causando mucho ruido con el nombramiento de la nueva Cámara de Cuentas y con el nombramiento del Defensor del Pueblo. Regresamos con ese tema. Esta misma semana. Bueno, esta semana se suponía que la Cámara de Diputados iba a presentar ese informe con las ternas al Pleno para la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas y del Defensor del Pueblo. Ha quedado pospuesto para la próxima semana por falta de consenso. Vamos a ver. Defensor del Pueblo, aunque se toman notas, esas notas son un referente para que los legisladores tengan a bien evaluar y poder tener algún criterio de dónde partir para recomendarle las ternas al Senado. No estamos necesariamente en la obligación de presentar en el orden, las ternas en el orden de las notas, que los únicos que llevan notas son los de Defensor del Pueblo que obtuvieron esas personas. Entonces, bueno, que algunos de los que opinan que es importante, creo que todas las opiniones son importantes y son buenas, se le den
lecturita al reglamento y al cómo se hace esta escogencia. Que este es un tema donde hay mucho ruido alrededor de lo de la Cámara de Cuentas y también lo del Defensor del Pueblo. Persisten los propósitos de imponer cuadros políticos en la Cámara de Cuentas. El presidente Abinader va en una dirección y los legisladores de su mismo partido van en otra. Y aquí ya no es cuestión de poderes independientes, sino de actitudes políticas. Porque vamos a lo más importante, vamos al meollo del asunto. El cambio. La palabra cambio. A la palabra cambio le dio sentido el nombramiento de un Ministerio Público Independiente. A la palabra cambio le dio sentido el nombramiento de un director de compras y contrataciones independiente. Es decir, no tiene vínculos partidarios. El que tiene un problema con una licitación mafiosa no tiene en compras y contrataciones un amiguito donde ir a resolver. Ni el que es acusado de, por ejemplo, el caso de Faña. Faña no tiene un amiguito en el Ministerio Público, por eso que él dice que el Ministerio Público, Danilo, Peralta, el PRM y el gobierno están confabulados, porque no hay un amiguito ahí. Entonces, esos son los hechos que indican la política que aplica el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo no. Fíjense bien que incluso cuando se prometió una Junta Central Electoral Independiente, que se consiguió, pero el ruido que se le armó a eso vino del propio PRM. Claro. Fue el PRM el que aportó un candidato. Fue de la fila del PRM que se lanzó a Eddie Olivares para que fuera un cuadro político del partido de gobierno el que presidiera la Junta Central Electoral. Los PLDistas son tan amigos de eso, y claro, para avivar el fuego dentro del PRM, que apoyaron que fuera Eddie Olivares, porque eso es lo que ellos han hecho siempre. Pero el ruido vino de dentro. Y ahora, señores, son persistentes los rumores de que en la Cámara de Cuentas van a poner cuadros políticos, sí, y no solo del gobierno. No, de la Fuerza del Pueblo también. Es como si fueran pagos políticos, pagos de favores políticos. Y es lo mismo que se está rumorando con el tema del Defensor del Pueblo, que ha habido quejas de varios de los participantes, porque a pesar de que se evaluó a una cantidad de personas, que se estableció un sistema de puntajes y que hubo algunos que sacaron la mayor puntuación, eso no son lo que están sonando para nada en quién va a ser la persona que van a designar ahí, que por lo que se dice es un pago de un favor político y es una persona que renunció el otro día de un partido. Apreciamos mucho a Fidel Santana. Su participación en la política ha sido generalmente luchando por los derechos del pueblo dominicano. Pero estamos muy en desacuerdo con esto. Él está predesignado desde hace tiempo. Esa es la verdad. Y entonces, ¿cómo van a poner de mojiganga a un montón de gente ahí a evaluaciones y cosas? Y no debería ser. No es un caso tan grave como el de la Cámara de Cuentas, que sean cuadros políticos y de la Junta Central Electoral, pero no debería ser un dirigente político. Claro, porque se supone que los intereses, el defensor del pueblo, a quien tiene que defender es al pueblo, no puede tener vínculos con el poder. Exactamente, no es saludable que los tenga. En lo de la Cámara de Cuentas, ¿saben ustedes cuál es una de las dificultades que tiene la Cámara de Cuentas saliente? Primero, no querían hacer las auditorías a las obras de Odebrecht para que no salieran los sobornos. Y cuando no quedó más remedio, entonces lo que comprobaron los auditores en el terreno era, a eso no le podían poner la mano por ningún lado, porque por ningún lado podían tapar lo que había pasado. Y tú sabes lo que pasó con eso. Eso vendrá pronto.
supongo yo. El informe de auditoría de las obras de Odebrecht tenía más de 290 páginas. ¿Y tú sabes en cuántas quedó? En 60. La mocharon. Claro, por supuesto. La mocharon. Le Claro. quitaron poco más de 2/3 partes del contenido. Claro, y eso fue así porque las personas que designaron ahí la designaron para eso, para que Para actuaran eso. de esa manera. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Exactamente. Entonces, mira, fíjate bien. Hay una diferencia entre la política del Poder Ejecutivo y la de los legisladores, porque Abinader, evidentemente, sí analizó correctamente lo que pasó aquí el año pasado, que quien sacó al PLD del poder no fue el PRM, fue el pueblo dominicano, porque se hartó con J mayúscula de todas esas prácticas, de poner a su cuadro político en los tribunales para garantizar la impunidad, de poner su cuadro político en la Cámara de Cuentas. Entonces, ha sido inteligente porque él ha dicho, bueno, de lo que estaban hartos ustedes, miren, yo hago lo contrario a eso. Ministerio Público Independiente, compras y contrataciones independientes. Pero en el partido han entendido otra cosa, que lo que le dio el votante a ellos, el pueblo votante, fue el chance para que lo que hacían los PLDistas ahora lo hagan los PRMistas. Bueno, mira, ojalá. Entonces, es una cortedad de vista que los va a conducir a un camino seguro. Y es que va a haber que sacarlo a ellos también. Y ojalá entienda lo mismo con los derechos de las mujeres, porque lavarse las manos es lo que siempre se ha hecho. Si quiere hacer cambio, aprobar un código penal con las 3 causales es hacer lo mismo, es aprobar un código del siglo XIX en el siglo XXI. Entonces, que recuerden que las mujeres somos el 51% de la población dominicana y la población votante de la República Dominicana. Garantizarnos derechos es su responsabilidad también. Entonces, en lo que se refiere a la Cámara de Cuentas y al Defensor del Pueblo, pero sobre todo a la Cámara de Cuentas, me parece que si se cumple lo que se está diciendo, de que van a meter gente política, que van a negociar con la fuerza del pueblo y todo eso, creo que la Marcha Verde debe ir calentando los motores. Bueno, pues hoy estamos de verde por la corrupción y también por las mujeres. Señores, hemos llegado al final de este programa. El próximo sábado estaremos nuevamente Uchi Lora y una servidora con todos ustedes aquí en esta misma semana. Chao, chao. Hasta entonces. Esta misma